Mi vida era una mentira. Durante 6 largos años cuidé de mi esposa paralizada, creyendo que una tragedia había golpeado nuestro hogar de manera natural. Pero una visita rutinaria al hospital lo cambió todo cuando el médico me dio una orden escalofriante: llame a la policía. La verdad era más retorcida de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi propio hijo y su esposa no eran solo unos desagradecidos. Eran monstruos. Y yo era lo único que se interponía entre ellos y un cobro de $2 millones. Soy Moses King, tengo 71 años. Durante los últimos 6 años he sido enfermero, sirviente y fantasma en mi propia casa, viendo cómo mi esposa, Eda, se desvanecía en una silla de ruedas. Pero hoy empezó como cualquier otro martes, con olor a desinfectante y el sonido de mi hijo Tyrell gritando por su teléfono móvil en el pasillo del hospital. Necesito esa prórroga, Tony. Te dije que conseguiría el dinero. No vengas a mi casa, ¿me oyes? Yo estaba sentado en la silla de plástico, sosteniendo la mano flácida de Eda, fingiendo no oír la desesperación de Tyrell. Tenía 35 años, un hombre hecho y derecho que aún creía que gritar lo hacía parecer importante. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche, pero yo sabía que sus bolsillos estaban vacíos. Tyrell llevaba persiguiendo planes para hacerse rico de la noche a la mañana desde que dejó la universidad, y por el sudor de su frente estaba claro que su última apuesta había salido mal. A mi lado estaba Paige, mi nuera. Miró su reloj de oro por 5ª vez en 3 minutos, golpeando su brazo con sus uñas perfectamente cuidadas. Era agente inmobiliaria, especializada en casas de lujo, o eso decía ella. Era hermosa de una forma fría y afilada, como un diamante capaz de cortar cristal. Miró a Eda, no con compasión, sino con la misma molestia con la que uno mira una mancha en una alfombra nueva. Moses, ¿cuánto más va a tardar esto?, soltó Paige, con los ojos azules entornados. Tenemos la fiesta de cumpleaños adelantada programada para las 4. No puedo llegar tarde para recibir a los invitados. Los del catering ya están montando todo en la casa. Apreté la mano de Eda. Ella no me devolvió el gesto. Nunca lo hacía. No desde que el derrame se la llevó hace 6 años. Solo miraba fijamente al frente, con la boca entreabierta y una fina línea de baba formándose en la comisura. Metí la mano en el bolsillo y saqué un pañuelo, limpiándole la cara con cuidado. Eda había sido una mujer orgullosa, de las que no salían de casa sin sombrero y guantes. Verla así nunca dejó de doler. El médico llegará enseguida, Paige, dije con la voz baja y firme. Pasé 40 años como jefe de logística dirigiendo almacenes llenos de hombres rudos y maquinaria pesada. Aprendí hace mucho que hablar en voz baja obliga a la gente a inclinarse para escucharte. Pero Paige no se inclinó. Puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Solo es una revisión rutinaria. No entiendo por qué el Dr. Evans insistió en que viniéramos en persona en lugar de hacer una videollamada. Sacó el teléfono, probablemente para revisar sus anuncios o quizá para ignorar el hecho de que su marido seguía discutiendo con un usurero a apenas unos metros. La puerta se abrió y entró el Dr. Evans. Era joven, quizá rondando los 40, nuevo en la consulta tras la jubilación del viejo Dr. Miller. Normalmente tenía un apretón de manos firme y una sonrisa rápida. Pero hoy estaba pálido. La bata le pesaba sobre los hombros y sudaba a pesar de que el aire acondicionado estaba al máximo. Señor King, Tyrell, Paige. Me alegra verles, dijo el Dr. Evans, pero no parecía alegre. Parecía aterrorizado. Miró a Eda en la silla de ruedas, luego a mí y enseguida bajó la vista a la carpeta que llevaba en las manos. Bueno, doctor, lo interrumpió Paige, adelantándose y bloqueándole la vista de mí. ¿Ella está bien? ¿Podemos irnos? Hoy vamos con un horario muy justo. El Dr. Evans tragó saliva. En realidad, necesito hacerle algunas pruebas de reflejos adicionales a la señora King. Ha pasado bastante desde su última revisión neurológica completa. Me gustaría hacer esto en la sala de exploración, solo con la paciente, para minimizar distracciones. No,
dijo Paige al instante. La palabra salió afilada como un latigazo. Se colocó entre el médico y Eda, cruzándose de brazos. No tenemos tiempo para eso. Y además, nosotros tenemos el poder notarial médico. Nos quedamos con ella. Se agita cuando está sola con extraños. Eso era mentira. Eda no se agitaba. No se agitaba por nada. Era un cascarón. Pero vi cómo se le tensó la mandíbula a Paige. Estaba ocultando algo. Normalmente yo no habría discutido. Solo querría llevar a Eda a casa, donde estaba cómoda. Pero hoy, algo en los ojos del doctor Evans me detuvo. Tenía una mirada desesperada, suplicante. «Solo serán 10 minutos, señora King», dijo el doctor, con la voz temblorosa. «Por favor, es protocolo». Tyrell regresó a la sala de espera, metiendo el móvil en el bolsillo. Tenía la cara enrojecida y enfadada. «¿Qué pasa ahora? Vámonos. Mamá necesita descansar. Preparar la fiesta ya va a ser bastante agotador». «El doctor quiere llevársela atrás a solas», dijo Paige, mirándolo con intención. «No tenemos tiempo para tonterías». Tyrell agarró la silla de ruedas. Tyrell se dispuso a echar mano de las empuñaduras. El doctor Evans dio un paso adelante, levantando la mano. «Espere, por favor. Solo necesito revisarle las pupilas y el tono muscular de las piernas. Noté algunas irregularidades en los análisis de sangre de la semana pasada». «¿Irregularidades?». Tyrell se quedó inmóvil, con las manos en la silla. «¿Qué clase de irregularidades? Se está muriendo». Por un segundo vi algo que se parecía demasiado a la esperanza en la cara de mi hijo. Me revolvió el estómago. «No, no se está muriendo», aclaró el doctor Evans enseguida. «Solo cambios. Mire, necesito hacer esto bien». Paige bufó, exasperada. «Esto es acoso, doctor. Si no firma ya el alta, llamaré a nuestro abogado antes de que pueda parpadear. Nos la llevamos a casa. Tyrell, empuja». Tyrell empezó a mover la silla, ignorando al médico. El doctor Evans me miró y por una fracción de segundo nuestras miradas se cruzaron. Vi miedo, miedo puro y sin adulterar. Se dio cuenta de que no podía detenerlos, no sin montar un escándalo que podría hacer venir a la policía por los motivos equivocados. Y estaba claro que temía algo muy concreto. «Espera», dije poniéndome de pie, con las rodillas crujiéndome. Tenía 71 años, pero seguía siendo un hombre grande. Me planté delante del paso de Tyrell. «Deja que el doctor termine la revisión, Tyrell. Es por tu madre». «Papá, quítate», replicó Tyrell, empujándome con el hombro. «Nos vamos». El doctor Evans se movió rápido. Mientras Tyrell maniobraba la silla a mi alrededor, el médico se acercó como si quisiera ayudar a liberar la rueda enganchada en la pata de la silla. «Señor King, el cuello de su camisa está torcido. Déjeme arreglárselo». Era una cosa rara que decir. Mi ropa siempre iba impecable. Eda solía planchármela cada domingo y, desde que enfermó, yo mismo la planchaba en honor a su memoria. Pero antes de que pudiera apartarme, la mano del doctor se deslizó por mi pecho. Me alisó la solapa y lo sentí, el crujido nítido de un papel que estaba metiendo en el bolsillo de mi chaqueta. Su mano se quedó un segundo más, presionando el papel hacia dentro. «Cuide de ella, Moses», susurró el doctor, con la voz apenas audible por encima de las quejas de Paige sobre el ticket del parking. «Cuide muy bien de ella». Luego se apartó, con las manos en alto, como rindiéndose. «Está bien, llévensela, pero tráiganla de vuelta la semana que viene, insisto». Paige ni siquiera respondió. Ya iba marchando hacia la salida, los tacones repiqueteando con fuerza sobre el linóleo. Tyrell empujó a Eda pasando a mi lado sin mirarme siquiera a los ojos. «Vamos, papá. Deja de hacer tiempo. Tenemos que irnos». Me quedé allí un momento, con la mano sobre el bolsillo, mientras el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado.
El doctor Evans se dio la vuelta y regresó a su despacho, cerrando la puerta con firmeza. No miró atrás. Seguí a mi familia hacia el ascensor. El descenso al aparcamiento fue en silencio, salvo por la respiración pesada de Tyrell y el golpeteo de los dedos de Paige sobre la pantalla del móvil. Sentía el papel ardiendo a través de la tela de mi chaqueta. ¿Qué era? ¿Una receta, una derivación? ¿Por qué tanta secrecía? Llegamos a la furgoneta, un vehículo adaptado que había comprado con mis ahorros de jubilación para poder transportar a Eda. Tyrell la subió dentro, abrochándole las correas de forma brusca, sin comprobar si le pillaba el brazo. «Cuida su brazo, hijo», le dije con suavidad, ajustando yo mismo la correa. «Está bien, papá, deja de agobiar», soltó Tyrell, cerrando la puerta de un portazo. «Súbete delante. Conduce, Paige». Subí al asiento del copiloto. El viaje de vuelta a casa fue tenso. Paige conducía de forma agresiva, zigzagueando entre el tráfico mientras hablaba por teléfono con los del catering. Tyrell miraba por la ventana, mordiéndose las uñas, un hábito que tenía desde niño cada vez que se sentía culpable por algo. Cuando por fin entramos en el camino de entrada de la gran casa que había comprado hacía 30 años, la casa que se suponía que iba a ser mi santuario, me invadió una oleada de náuseas. El césped estaba lleno de carteles. Casa abierta, bienvenidos, celebrando 70 años. Paige había convertido el cumpleaños de mi esposa en un evento de contactos para sus clientes de inmuebles de lujo. «Ve a acomodar a mamá, papá», dijo Tyrell al bajar. «Tyrell y yo tenemos que cambiarnos para los invitados». Me dejaron solo con Eda en la entrada. Desbloqueé la silla de ruedas y bajé la rampa, empujando a mi mujer hacia la puerta principal. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero por dentro yo estaba helado. Metí a Eda en el recibidor, la coloqué frente a la ventana, donde le gustaba la luz, y le besé la frente. «Ahora vuelvo, cariño», le susurré. «Tengo que ir al baño». Entré en el pequeño aseo de la planta baja y cerré el pestillo. Me temblaban tanto las manos que apenas pude meterlas en el bolsillo. Saqué el pequeño papel doblado. Era una hoja arrancada de un talonario de recetas. La letra era apresurada, trazada a toda prisa con tinta azul. Lo abrí y leí el mensaje 3 veces, porque mi cerebro se negó a aceptar las palabras a la primera. «Señor King, no confíe en ellos. No le dé a su esposa la medicación que le proporcionan. Huya. Llame a la policía de inmediato. He encontrado altas concentraciones de pancarium en sus análisis. Es un agente paralizante que se usa en inyecciones letales o para intubar. Su parálisis no es por el derrame. La están manteniendo paralizada químicamente. Ella lo siente todo, pero no puede moverse. Sáquela de ahí ya». Me dejé caer contra el lavabo, jadeando. La habitación empezó a dar vueltas. Pancarium. Paralizante. Lo siente todo. Me miré al espejo. Un viejo de pelo canoso y ojos cansados. Durante 6 años la había alimentado, bañado, cambiado sus pañales y leído para ella, pensando que ya no estaba, pensando que su mente estaba dañada. Pero seguía ahí. Estaba atrapada en su propio cuerpo, gritando pidiendo ayuda. Y yo no la había oído. Tyrell y Paige, mi hijo y su esposa. No eran solo malos hijos. Eran monstruos. La habían estado envenenando, manteniéndola congelada como una muñeca viviente durante 6 años. ¿Por dinero? Tenía que ser por dinero. Oí que llamaban a la puerta. «Papá, vamos, ya están llegando los invitados», gritó Tyrell, con la voz alegre, la máscara de nuevo en su sitio. Miré la nota. Luego la rompí en pedacitos diminutos y la tiré por el váter. Me lavé la cara con agua fría, mirando al hombre del espejo. El viejo cansado y triste había desaparecido, sustituido por otra cosa, algo más duro, algo peligroso. Abrí la puerta y salí. «Ya voy, hijo», respondí con la voz firme. «Ya voy». Entré en el salón, donde Paige estaba dirigiendo a los del catering. Me sonrió,
como un tiburón enseñando los dientes. Ahí está. Ponte tu traje bonito, Moses. Queremos que todo el mundo vea qué familia tan feliz somos. La miré, de verdad la miré por primera vez en años. Ya no veía a mi nuera. Veía al enemigo. Y ella no tenía ni idea de que la guerra acababa de empezar. Antes de continuar con la historia, dime desde dónde me estás viendo en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que plantarle cara a tu familia porque no valoraba tu verdadero valor, porque lo que estaba a punto de hacer haría que desearan no haber nacido. La voz de la IA. Salí de aquel baño con la advertencia del médico ardiéndome en la cabeza. Huya. Llame a la policía. No vuelva a casa. Pero yo no podía huir. No sin Eda. Ella estaba allí sentada en su silla de ruedas, prisionera de su propio cuerpo. Y ahora sabía que era prisionera de un plan mucho más oscuro. Intenté un último intento desesperado para mantenerla a salvo dentro del hospital, con la esperanza de ganar tiempo para que llegara la policía o para que el doctor Evans interviniera de nuevo. Me acerqué al mostrador de enfermería, donde Paige ya estaba firmando papeles con un gesto ampuloso de su pluma cara. Disculpe, dije con la voz ronca. No creo que ella esté lista para viajar. Se la ve pálida. Paige, quizá deberíamos dejarla aquí esta noche en observación, por si acaso. Paige se giró de golpe, con ese brillo frío y depredador en los ojos que reservaba para cuando yo me salía del guión. «Ay, Moses, deja de ser tan dramático», dijo, lo bastante alto para que las enfermeras la oyeran. «Ella está perfectamente. El doctor solo quiere inflar la factura del seguro con pruebas innecesarias. Además, tú firmaste el poder notarial médico el año pasado, ¿recuerdas? Admitiste que estabas demasiado abrumado para tomar estas decisiones». Sacó el documento de su bolso de diseñador, agitándolo frente a mi cara como un arma. Me acordé de ese día. Estaba agotado tras pasar 3 noches en vela viendo respirar a Eda, y Tyrell me había puesto delante un montón de papeles diciendo que eran para el seguro. Los firmé porque confiaba en mi hijo. Había firmado la vida de mi esposa. Si intentas dejarla aquí, Moses, demandaré a este hospital por retener a una paciente contra su voluntad y conseguiré que te declaren incapacitado por interferir en su tratamiento, siseó Paige, bajando la voz a un susurro venenoso. ¿Eso quieres? ¿Quieres pasar tus últimos años en una residencia estatal? Me quedé helado. La amenaza era real y ella tenía los papeles que la respaldaban. Miré a Tyrell, esperando ver a mi hijo, al niño al que enseñé a montar en bicicleta. Pero estaba demasiado ocupado escribiendo en su teléfono, ignorando a su padre y a su madre moribunda. No tenía elección. Tenía que entrar en la guarida del monstruo para salvarla. El trayecto hasta la casa fue una mancha borrosa de náusea y terror. Tyrell conducía la furgoneta como si llevara tablones de madera, no a su madre. Cada bache hacía que la cabeza de Eda se ladease, y cada vez que pasaba, yo se la enderezaba con cuidado, luchando contra las ganas de estrangular a mi hijo desde el asiento de atrás. Cuando por fin entramos en el camino de entrada de la gran casa que había comprado hacía 30 años, la casa que se suponía que iba a ser mi santuario, me golpeó otra oleada de náuseas. El césped estaba lleno de carteles. Casa abierta. Bienvenidos. Celebrando 70 años. Paige había convertido el cumpleaños de mi esposa en un evento de captación de clientes para su inmobiliaria de lujo. Ve a acomodar a mamá, papá, dijo Tyrell al bajar. Tyrell y yo tenemos que cambiarnos para los invitados. Me dejaron solo con Eda en la entrada. Desbloqueé la silla de ruedas y bajé la rampa, empujando a mi esposa hacia la puerta principal. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero por dentro yo estaba helado. Metí a Eda en el pasillo, la coloqué frente a la ventana donde le gustaba la luz y le besé la frente. Ahora vuelvo, cariño, le susurré. Tengo que ir al baño. Entré en el pequeño aseo de la planta baja y cerré el pestillo. Me temblaban tanto las manos que apenas pude meterlas en el bolsillo. Saqué el pequeño papel doblado. Era una hoja arrancada de un talonario de recetas.
La letra era apresurada, trazada a toda prisa con tinta azul. Lo abrí y leí el mensaje 3 veces, porque mi cerebro se negó a aceptar las palabras a la primera. Señor King, no confíe en ellos. No le dé a su esposa la medicación que le proporcionan. Huya. Llame a la policía de inmediato. He encontrado altas concentraciones de pancuronio en sus análisis. Es un agente paralizante que se usa en inyecciones letales o para intubar. Su parálisis no es por el derrame. La están manteniendo paralizada químicamente. Ella lo siente todo, pero no puede moverse. Sáquela de ahí ya. Me dejé caer contra el lavabo, jadeando. La habitación empezó a dar vueltas. Pancuronio. Paralizante. Lo siente todo. Me miré al espejo, un viejo de pelo canoso y ojos cansados. Durante 6 años la había alimentado, bañado, cambiado sus pañales y leído para ella, pensando que ya no estaba, pensando que su mente estaba dañada. Pero seguía ahí. Estaba atrapada en su propio cuerpo, gritando pidiendo ayuda, y yo no la había oído. Tyrell y Paige, mi hijo y su esposa. No eran solo malos hijos. Eran monstruos. La habían estado envenenando, manteniéndola congelada como una muñeca viviente durante 6 años. ¿Por dinero? Tenía que ser por dinero. Oí que llamaban a la puerta. «Papá, vamos, ya están llegando los invitados», gritó Tyrell, con la voz alegre, la máscara de nuevo en su sitio. Miré la nota. Luego la rompí en pedacitos diminutos y la tiré por el váter. Me lavé la cara con agua fría, mirando al hombre del espejo. El viejo cansado y triste había desaparecido, sustituido por otra cosa, algo más duro, algo peligroso. Abrí la puerta y salí. «Ya voy, hijo», respondí con la voz firme. «Ya voy». Entré en el salón, donde Paige estaba dirigiendo a los del catering. Me sonrió, como un tiburón enseñando los dientes. «Ahí está. Ponte tu traje bonito, Moses. Queremos que todo el mundo vea qué familia tan feliz somos». La miré, de verdad la miré por primera vez en años. Ya no veía a mi nuera. Veía al enemigo. Y ella no tenía ni idea de que la guerra acababa de empezar. Fui a mi habitación y me cambié, pero no me quedé allí. Entreabrí la puerta y observé llegar a los invitados. No eran nuestros amigos ni vecinos de la iglesia. Eran tiburones en trajes italianos y mujeres con sonrisas de plástico sosteniendo copas de champán. Paseaban por mi salón tocando mis muebles, juzgando las molduras del techo y hablando de metros cuadrados. Me deslicé por el pasillo, moviéndome con la pisada silenciosa de un hombre que había pasado años caminando despacio para no despertar a una esposa enferma. Me mezclé entre la multitud, fingiendo ser un tío senil, sorbiendo un vaso de agua y escuchando. «Buen diseño», dijo un hombre, golpeando la pared. «Si tiras esto, abres el espacio». «Sí, pero la ubicación es oro», respondió otro. «Si le haces una buena reforma a la cocina, la revendes al doble». Se me hervía la sangre. Esta era mi casa. Cada arañazo en el suelo tenía una historia. Cada abolladura en la pared era un recuerdo de Tyrell jugando a la pelota dentro cuando llovía. Y ahora esos buitres planeaban destriparla. Vi a Paige cerca de la chimenea, reinando sobre un corrillo junto a un hombre alto con traje gris que parecía dueño de media ciudad. Me acerqué, apoyándome en una columna y fingiendo admirar un cuadro. «Entonces, Paige», preguntó el hombre, haciendo girar la copa, «¿cuál es el plazo de entrega? El mercado está muy caliente ahora, pero no puedo esperar 6 meses». Paige se echó a reír, un sonido que sonó como cristal rompiéndose. «No se preocupe por eso, Michael. La situación es muy fluida. Mis suegros están en un estado muy frágil. Francamente, esperamos que la propiedad quede vacía para el mes que viene como muy tarde. El viejo está perdiendo la cabeza y la madre, bueno, está en las últimas». Apreté el vaso de agua con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Vacía para el mes que viene. No solo estaba prediciendo nuestra muerte.
La estaba programando. Estaba vendiendo nuestra casa por encima de nuestras cabezas, prometiendo entregar una vivienda que aún estaba ocupada por vivos. Los vamos a trasladar a un centro en cuanto se tramite el papeleo, siguió Paige, bajando la voz con complicidad. La verdad es un acto de misericordia. Ya no tienen calidad de vida. Ya había oído suficiente. Necesitaba llegar hasta Eda. Tenía que asegurarme de que estuviera a salvo en ese mismo instante. Atravesé la multitud de desconocidos que miraban a través de mí como si fuera un fantasma y me dirigí al dormitorio principal. La puerta estaba cerrada, pero sin pestillo. La empujé despacio, esperando ver a Eda sola o quizá a una enfermera. Pero lo que vi me paró el corazón. Tyrell estaba de pie junto a la cama de Eda, dándome la espalda. Sostenía una bolsa de suero, la solución nutritiva que mantenía viva a mi esposa. Pero en la otra mano sujetaba una jeringuilla llena de un líquido amarillo y espeso. Estaba inyectándolo directamente en la llave del gotero. Mi instinto fue rugir, abalanzarme sobre él y tirarlo al suelo, pero la nota del doctor me cruzó la mente como un rayo. Llame a la policía. Huya. No confíe en ellos. Si lo atacaba ahora, con la casa llena de testigos, Paige lo retorcería todo. Diría que yo había perdido la cabeza, que estaba atacando a mi propio hijo. Conseguiría que me encerraran esa misma noche, y Eda estaría muerta por la mañana. Obligé a mis pies a arrastrarse. Obligé a mi respiración a sonar áspera y ruidosa. Tyrell se giró de golpe, escondiendo la jeringuilla detrás de la espalda, con los ojos abiertos como platos. «Papá», balbuceó. «¿Qué haces aquí?» Parpadeé, tratando de parecer confundido e inofensivo. «Buscando a Eda», murmuré, dejando que la voz me temblara. Creí oírla llamarme. Tyrell soltó el aire, relajando los hombros. Se apartó de la bolsa de suero, metiéndose la jeringuilla en el bolsillo. «Mamá no puede llamar a nadie, papá. No puede hablar, ¿recuerdas? Estás oyendo cosas otra vez. Mira, tienes que volver a la fiesta. Paige te está buscando». Miré la bolsa. El líquido amarillo giraba, mezclándose con el suero transparente que bajaba hacia el brazo de mi esposa. «Veneno. Pancuronio», había dicho el médico. «Un paralizante que te dejaba inmóvil, sintiéndolo todo». «¿Qué le estás poniendo, hijo?», pregunté, señalando la bolsa con un dedo tembloroso. «Se ve diferente». La risa de Tyrell sonó nerviosa, aguda. «Solo vitaminas, papá. El doctor dijo que necesita un empujón para el cerebro, para ayudarla a despertar. Es algo nuevo. Muy caro. Vitaminas. Una mentira. Una mentira torpe y estúpida de un hombre que nunca se había preocupado por nadie más que por él mismo». Miré a Eda. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, con una pupila ligeramente más grande que la otra. Estaba ahí dentro, atrapada, aterrada, y su propio hijo la estaba envenenando delante de mí. «Eso está bien, hijo», dije, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. «Eres un buen chico por cuidar de tu madre». Tyrell sonrió, la arrogancia regresando. «Sí, claro, papá. Ahora sal. Deja que mamá descanse». Me di la vuelta y salí de la habitación, con las piernas pesándome como plomo. Oí como Tyrell echaba el pestillo detrás de mí. Volví al ruido de la fiesta, a las risas de los inversores, al tintineo de las copas, que sonaban como un canto fúnebre. Fui a la cocina y tiré mi agua por el fregadero, llenando el vaso con agua del grifo para enfriar mi cara ardiendo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía salvarla esa noche. No con la casa llena de gente y Tyrell custodiando la puerta. Pero yo sabía algo que Tyrell no sabía. Sabía lo que era la logística. Sabía manejar inventarios, cambiar envíos, hacer desaparecer cosas y hacer que aparecieran donde se suponía que tenían que estar. Mi hijo pensaba que yo era un viejo senil que le planchaba las camisas y veía la tele.
Él olvidó que yo pasé 40 años gestionando el flujo de millones de dólares en mercancía. Olvidó que yo sabía reconocer a un ladrón y sabía cómo tender una trampa. Miré el reloj del microondas. Eran las 7 de la tarde. La fiesta terminaría pronto. Y esa noche, mientras ellos durmieran, el viejo al que despreciaban iba a ponerse a trabajar. Ya no era solo Moses King, el capataz jubilado. Era un marido protegiendo a su esposa. Y que Dios ayudara a cualquiera que se pusiera en mi camino. Porque ese líquido amarillo en la bolsa de suero no era solo veneno. Era una declaración de guerra. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, asfixiante, como el de una tumba. Más temprano esa tarde, Paige había entrado en el salón con una taza humeante de té de hierbas. «Toma, Moses», había dicho, con la voz empapada de esa falsa dulzura que me ponía la piel de gallina. «Bébelo. Te ayudará a dormir. Te ves muy cansado». Tomé la taza con una mano temblorosa, forzando una sonrisa que sentí como si me abriera la cara en dos. «Gracias, Paige. Eres muy amable». Fui a mi dormitorio, la habitación que solía compartir con Eda antes de que la bajaran a la habitación de invitados, según ellos por comodidad. En cuanto la puerta se cerró, vacié el té en el helecho de la ventana. No estaba cansado. Estaba encendido por la adrenalina y el terror. Sabía que ese te llevaba algo, igual que la bolsa de suero de Eda. Me necesitaban dormido. Me necesitaban fuera de juego para poder continuar con la ejecución lenta de mi esposa. Esperé. Me senté al borde de la cama mirando cómo cambiaban los números rojos del reloj despertador. 11, 12, 1, 2. A las 2:15 de la madrugada me levanté. Las rodillas crujieron y la espalda me dolió, pero dejé el dolor a un lado. Esa noche no tenía 71 años. Era un hombre en una misión. Abrí mi puerta a apenas un dedo. El pasillo estaba a oscuras. La única luz venía de las farolas filtrándose por las cortinas translúcidas, proyectando largas sombras esqueléticas en el suelo. Salí al pasillo, moviéndome con la pisada silenciosa que perfeccioné tras 40 años caminando por naves industriales. Necesitaba entrar en mi antiguo despacho. Era la habitación del fondo, la que Tyrell se había apropiado hacía 5 años. Él la llamaba su sala de estrategia, donde supuestamente dirigía su imperio empresarial. Yo sabía que era donde jugaba a videojuegos e ignoraba sus responsabilidades. Llegué a la puerta y giré el pomo. ¿Cerrada con llave? Por supuesto que estaba cerrada. Tyrell era vago, pero paranoico. Mantenía sus fracasos escondidos tras puertas cerradas. Pero olvidó una cosa. Yo construí esta casa. Coloqué las tablas del suelo. Colgué las puertas. Y sabía que el mecanismo de cierre de esa puerta en concreto era viejo. Alcé la mano hacia la parte superior del marco. Mis dedos rozaron polvo y luego metal. La llave de emergencia. Yo la había puesto allí hacía 20 años, cuando Tyrell era adolescente y se encerraba para escaquearse de los deberes. Nunca la encontró. Introduje la llave en la cerradura. Giró con un clic suave que en la casa silenciosa sonó como un disparo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando oír una puerta abrirse o una voz llamarme. Nada. Empujé la puerta y me deslicé dentro, cerrándola suavemente detrás de mí. El olor fue lo primero que me golpeó. Humo rancio, bebidas energéticas baratas y una base densa a desesperación. Saqué una pequeña linterna del bolsillo, tapando parte del haz con los dedos. La luz barrió la habitación. Mi hermoso escritorio de caoba, el que compré cuando me ascendieron a capataz, estaba cubierto de basura. Boletos de apuestas, envoltorios de comida rápida, botellas vacías de cerveza. Una profanación. Rodeé el escritorio. No estaba allí para limpiar su desastre. Estaba allí para encontrar la verdad. Probé los cajones. Los de arriba estaban abiertos, llenos de chatarra inútil. Pero el cajón de abajo, el profundo, el de archivos, estaba cerrado con llave.
No tenía la llave de ese. Miré alrededor buscando algo para forzarlo. Vi un abrecarta sobre la mesa, uno pesado de latón, que Eda me había regalado en nuestro 25º aniversario. Lo agarré. Hundí la punta en la rendija entre el cajón y el marco. Hice palanca con todo mi peso. La madera crujió. La cerradura gimió. Con un chasquido seco, el cajón saltó. Lo abrí. Estaba lleno hasta arriba de papeles. Empecé a rebuscar entre ellos, con el corazón golpeándome el pecho. La primera capa era ruina financiera, avisos del banco, notificaciones finales, amenazas de embargo. Cogí una carta del banco con fecha de hacía 2 semanas. Era un aviso de impago de una segunda hipoteca sobre mi casa. Tyrell había falsificado mi firma. Había empeñado la vivienda que yo ya tenía pagada para cubrir sus deudas de juego. La cantidad era escalofriante, $300.000. Me temblaron las manos al dejarla a un lado. Seguí escarbando. Había cartas de prestamistas de malas artes. Cosas horribles, con amenazas veladas de rodillas rotas y accidentes. Tyrell se estaba ahogando. No solo estaba arruinado. Era un hombre muerto en vida si no conseguía mucho dinero muy pronto. Y entonces lo vi. Una carpeta azul en el fondo del montón. Estaba impecable comparada con los avisos arrugados. La saqué y la abrí. Era una póliza de seguro de vida. Acerqué la luz al documento. Titular, Eda King. Beneficiario, Tyrell King. Importe de cobertura, $2 millones. Sentí la bilis subir por mi garganta. Habían contratado una póliza sobre la vida de mi esposa. ¿Pero cómo? Eda llevaba 6 años paralizada. Ninguna aseguradora firmaría una póliza nueva para una víctima de derrame en ese estado a menos que hubieran mentido. Revisé la letra pequeña y ahí estaba. La cláusula que lo explicaba todo. La cláusula que explicaba el líquido amarillo en la bolsa de suero. La cláusula que explicaba por qué se la llevaron del hospital a rastras ese día. Beneficio pagadero solo en caso de fallecimiento ocurrido dentro de la residencia principal por causas naturales o complicaciones derivadas de condiciones preexistentes. Se excluyen fallecimientos ocurridos en centros médicos o en circunstancias sospechosas que requieran autopsia. Dejé caer la carpeta sobre el escritorio. Todo encajó. Las piezas del rompecabezas se golpearon unas con otras con una claridad nauseabunda. Si Eda moría en el hospital, los médicos harían pruebas. Encontrarían el veneno. Encontrarían el pancuronio. La aseguradora investigaría. Ellos no cobrarían nada. Pero si moría aquí en su cama, mientras dormía, parecería que la naturaleza siguió su curso. Un final triste a una larga enfermedad. El forense local firmaría el certificado de defunción sin mirar 2 veces. Tyrell y Paige cobrarían $2 millones. Suficiente para pagar a los tiburones. Suficiente para salvar la casa. Suficiente para seguir viviendo su mentira. No solo la estaban matando. La estaban cosechando. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando el papel que le ponía una etiqueta de precio a la vida de mi esposa. $2 millones. Eso valía para ellos. No era la mujer que horneaba galletas para la venta benéfica de la iglesia. No era la madre que se quedaba en vela con Tyrell cuando tuvo la varicela. Solo era un cheque esperando a ser cobrado. Estiré la mano hacia los papeles con intención de llevármelos. Los necesitaba. Eran la prueba. El clavo en su ataúd. Clic de pronto, la habitación se inundó de una luz cegadora. Me giré, protegiéndome los ojos. El corazón se me paró. Paige estaba en el umbral. Llevaba un batín de seda y una copa de vino tinto en la mano. No parecía sorprendida. No parecía enfadada. Parecía divertida. Dio un sorbo lento a su vino, observando cómo mi mirada iba de su rostro al cajón roto y luego a los papeles desperdigados sobre el escritorio. «Papá», dijo con voz suave y tranquila, como aceite sobre el agua.
¿Qué haces despierto tan tarde? Me quedé congelado, con la mano suspendida sobre la póliza. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Yo estaba buscando, balbuceé, la mente a 1000 por hora. No podía dejar que supiera que lo había entendido. Si sabía que había leído la póliza, que sabía lo del veneno, no me dejaría salir de esa habitación. Paige dio un paso dentro. Echó una mirada a los papeles, pero no los reconoció en voz alta. En vez de eso, me observó con una expresión compasiva. «Ay, Moses, estás confundido otra vez, ¿verdad?», suspiró, negando con la cabeza. «Este no es el baño, papá. El baño está al fondo del pasillo. ¿Recuerdas?». Lo estaba haciendo. Estaba haciendo exactamente lo que tenían planeado, gaslighting. Estaba reescribiendo la realidad delante de mis ojos. No iba a enfrentarse a mí por forzar el cajón. Iba a usar aquello como prueba de que yo estaba perdiendo la cabeza. «Mira este desastre», dijo, señalando los papeles que yo había dejado a la vista. «Lo has sacado todo. ¿Buscabas tus viejos archivos de trabajo? Te jubilaste hace 10 años, Moses. Ya no trabajas aquí». Caminó hacia mí. Olía a vino caro y a crema de lavanda. Me tomó la póliza de la mano con delicadeza. Ni siquiera la miró. Simplemente la metió de nuevo en el cajón como si fuera un dibujo infantil. «Estás teniendo uno de tus episodios», dijo en voz suave, casi tierna. «Tyrell tenía razón. Tenemos que conseguirte ayuda. Estás deambulando por ahí rompiendo cosas. No es seguro para ti». La miré a los ojos. Estaban fríos, muertos. No había alma detrás, solo cálculo. Me estaba retando a llevarle la contraria. Me retaba a decir que yo sabía la verdad. Porque si lo hacía, gritaría. Despertaría a Tyrell. Y yo no saldría vivo de esa casa. Dejé que los hombros se me vinieran abajo. Dejé la boca entreabierta. Forcé mis manos a temblar aún más. Yo pensaba que este era mi despacho, susurré, dejando que la voz se me quebrara. Necesitaba un sello. Paige sonrió. Fue una sonrisa aterradora. «Claro que sí. Anda, vamos a llevarte a la cama. Necesitas descansar. Mañana es un día importante». Me agarró del brazo. Su mano era firme, de hierro. Me guió fuera de la habitación, lejos de las pruebas, lejos de la verdad. «Mañana», dijo mientras me acompañaba por el pasillo, «vamos a tener una charla seria sobre tu situación de vivienda. Creo que ya es hora de hacer algunos cambios. ¿No te parece?». Asentí, arrastrando los pies. «Sí, cambios». Me llevó hasta mi cuarto y se quedó en el marco de la puerta viéndome meterme en la cama. Se quedó allí un buen rato, recortada contra la luz del pasillo. «Buenas noches, Moses», dijo. «Duerme bien». Cerró la puerta. Oí el clic de la cerradura por fuera. Me quedé tumbado a oscuras, escuchando cómo se alejaban sus pasos. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que yo era un viejo confundido que se había metido en la habitación equivocada. Pensaba que había neutralizado la amenaza. Pero se equivocaba. Yo no estaba confundido. Estaba despierto. Y ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. Me habían encerrado. Tenían el veneno. Tenían la póliza. Pero cometieron un error. Me dejaron vivir una noche más. Y al amanecer, el viejo al que creían senil iba a prender fuego a su mundo entero. El sol salió sobre los suburbios de Atlanta, alargando sombras engañosas sobre el césped de mi casa. Para los vecinos, era solo otra mañana tranquila en la residencia de los King. Pero dentro, yo estaba preparando una operación táctica. No había dormido. La adrenalina que me recorría las venas era como una droga que afinaba mis sentidos y quemaba la fatiga de mis 71 años. Tenía un plan. Era arriesgado, una locura incluso,
pero era la única forma de mantener a Eda con vida hasta poder involucrar a la policía sin que ellos pudieran hablar y salirse con la suya. Conocía la rutina de Tyrell. Dormiría hasta las 10, con resaca del whisky caro con el que había estado celebrando su herencia anticipada. Eso me daba 2 horas. Fui al garaje, donde guardábamos los suministros médicos. Se había convertido en un almacén lleno de cajas de gasas, suero y las vitaminas especiales que Tyrell insistía en administrar él mismo. Me moví con la precisión del jefe de logística que solía ser. Durante 40 años, mi trabajo había sido asegurar que el inventario estuviera exactamente donde debía, que los precintos no estuvieran rotos y que cualquier discrepancia se resolviera antes de que llegaran los auditores. Sabía cómo hacer que todo pareciera intacto. Encontré la caja en la estantería más alta, escondida detrás de un montón de pañales para adultos. Estaba etiquetada como suplementos. Dentro había filas de pequeños viales de cristal llenos de un líquido amarillento pálido, el pancuronio, el veneno que le había robado la voz y el movimiento a mi esposa durante 6 años. Mis manos, que normalmente temblaban con la fragilidad fingida de la edad, estaban firmes como roca. Cogí una jeringuilla estéril del kit de suministros. Tomé una botella de suero fisiológico y un frasquito de vitamina B12 de mi propio alijo, que tenía un tinte naturalmente amarillo. Me senté en el banco de trabajo, el olor a aceite y serrín devolviéndome el foco. Uno por uno, perforé los tapones de goma de los viales con veneno. Fui extrayendo el líquido mortal y vaciándolo en un frasco que había reservado para entregárselo después a la policía como prueba. Luego mezclé el suero con una gota diminuta de B12 para igualar el color. Inyecté la mezcla inocua de vuelta en los viales. Fue un trabajo tedioso. El sudor me corría por la frente y me escocía en los ojos. Tenía que asegurarme de que el nivel de líquido fuera idéntico. Tenía que asegurarme de que los tapones de goma no parecieran dañados. Limpié cada vial para borrar mis huellas, por si acaso. Ya no era solo un marido. Era un guerrillero dentro de mi propia casa. Terminé justo cuando oí unos pasos pesados en el piso de arriba. Tyrell estaba despierto. Escondí el frasco con el veneno detrás de un panel suelto en la pared, devolví los viales a la caja y la coloqué en la estantería exactamente como estaba. Agarré una escoba y empecé a barrer el suelo, transformándome al instante en el viejo confundido y servicial. La puerta del garaje se abrió de golpe. Tyrell apareció, parpadeando bajo la luz de la mañana, envuelto en un batín de seda que había comprado con mi dinero. Me miró con desdén. «¿Qué haces aquí fuera, papá?», gruñó, rascándose el pecho. «Hace un frío de muerte». Solo limpiando, hijo», balbuceé, apoyándome en la escoba. Quería ser útil. Tyrell puso los ojos en blanco. «Lo que sea. Entra. Mamá necesita su gotero de la mañana. Tengo que prepararle la medicación». Pasé junto a él con el corazón golpeándome el pecho. Esa era la prueba. Si notaba la diferencia, si veía que el líquido era un poco menos denso o que el color cambiaba una fracción de tono, lo sabría. Y si sabía que yo había tocado aquello, me mataría allí mismo. Fui a la cocina y me serví una taza de café, con las manos temblando de verdad esta vez. Miré desde la puerta mientras Tyrell entraba en el garaje. Oí el tintineo del cristal. Estaba recogiendo los viales. Volvió a la cocina unos minutos más tarde, llevando la bandeja con la bolsa de suero y la jeringuilla. La dejó sobre la encimera. Contuve el aliento. Cogió la jeringuilla y un vial. Aspiró el líquido. Se detuvo. Alzó la jeringuilla hacia la luz de la cocina, entornando los ojos. El líquido brillaba en un dorado suave. «¡Qué raro!», murmuró. Se me heló la sangre. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, intentando sonar casual. Tyrell golpeó la jeringuilla con el dedo. «Este lote se ve más claro o algo así. Igual es la luz». Me miró, con la mirada afilada. «¿Tocaste esas cajas, papá?». Apreté con fuerza la taza, usándola para sujetar mis manos. «Yo,
Moví unas cajas para barrer detrás. ¿Rompí algo? Dejé que un matiz de pánico se colara en mi voz, el miedo de un niño al que van a reñir. Tyrell me sostuvo la mirada un segundo eterno, buscando un rastro de lucidez, una chispa del padre que solía pillarle las mentiras sobre los deberes. Pero yo no le di nada más que confusión vacía. Bufó, negando con la cabeza. No, no rompiste nada. Solo mantente alejado de mis cosas, viejo. Vas a fastidiar la dosis. Volvió a mirar la bandeja y pinchó la mezcla salina en la bolsa de suero. No lo sabía. Era arrogante, y su arrogancia lo hacía descuidado. Asumía que yo era demasiado tonto para entender lo que estaba haciendo, así que ni se le pasaba por la cabeza que pudiera superarle. Voy a conectárselo, dijo Tyrell, agarrando el pie de suero. Tú siéntate en el salón, mira tus programas. No estorbes. Lo vi entrar en la habitación de Eda. Lo vi conectar la bolsa que yo había neutralizado. Vi el goteo empezar a bajar por la línea, entrar en las venas de mi esposa. Pero esta vez no era veneno. Era agua. Era vida. Me senté en el salón durante horas, mirando la televisión sin verla. Esperaba. El doctor Evans había dicho que los efectos del pancuronio se desvanecen si no se renueva la dosis. Si detenía el veneno, su cuerpo empezaría a expulsarlo. ¿Pero cuánto tardaría? ¿Y qué pasaría cuando lo hiciera? Hacia las 2 de la tarde, la casa estaba en silencio. Tyrell había salido a ver a inversores, lo que yo sabía que significaba jugarse el dinero. Paige estaba en su despacho, gritando a alguien por teléfono sobre una fecha de cierre. Me colé en la habitación de Eda. Cerré la puerta con cuidado y arrimé una silla a la cabecera. Eda, susurré, tomándole la mano. ¿Puedes oírme? Soy Moses. Ya lo sé, Eda. Lo sé todo. Siento tanto no haberlo visto antes. Observé su rostro. Durante los últimos 6 años, su cara había sido una máscara, floja, sin expresión. Pero mientras estaba allí sentado, vi algo. Un tirón. Fue tan pequeño que creí imaginarlo. Un espasmo diminuto en la comisura de la boca. Me incliné más, conteniendo la respiración. Eda. Sus párpados temblaron. No el parpadeo lento y pesado de los sedados, sino un aleteo rápido, desesperado, como alguien intentando despertar de una pesadilla. Luego su dedo índice, el que descansaba en mi palma, se movió. Se curvó hacia dentro, arañando mi piel. Era débil, apenas un temblor, pero era voluntario. Dios mío, sollocé en silencio, apoyando la frente en su mano. Has vuelto. Estás regresando. Abrió los ojos de par en par. Por primera vez en años no estaban vidriosos. Estaban enfocados. Se engancharon a los míos con una intensidad aterradora. Estaban llenos de lágrimas. Se acumularon en las comisuras y rodaron hacia las sienes, perdiéndose en el cabello. Estaba llorando. Estaba sintiendo. Las cadenas químicas se rompían. Sus labios se entreabrieron. Intentó hablar. No salió sonido, solo un susurro seco de aire. Los músculos de su garganta seguían débiles, atrofiados tras años de silencio. Pero vi la forma de la palabra que intentaba pronunciar. Ayuda. Le apreté la mano, con las lágrimas cayéndome también a mí. Estoy aquí, cariño. Voy a sacarte de aquí. Te lo prometo. Pero entonces me golpeó el terror. Se movía. Lloraba. Si Paige entraba en ese momento, si Tyrell volvía antes de tiempo, si la veían moverse, si veían la luz en sus ojos, sabrían que el veneno se había detenido. Sabrían que alguien había tocado la bolsa. Y no usarían veneno la próxima vez. Usarían una almohada o una caída accidental. La recuperación de Eda era un milagro, pero también una sentencia de muerte si no teníamos cuidado. Tenía que ocultar su progreso. Tenía que decirle que fingiera estar paralizada, igual que yo fingía ser senil. Eda, escúchame, susurré con urgencia, secándole las lágrimas con el pulgar.
Tienes que quedarte quieta. No puedes moverte cuando ellos estén aquí, ¿me oyes? Si te ven moverte, te harán daño. Tienes que fingir un poco más. Sus ojos buscaron los míos, llenos de miedo y confusión, pero poco a poco parpadeó una vez. Entendía. Oí la puerta principal abrirse. Los pasos pesados resonaron en el pasillo. Tyrell había vuelto. «Papá, ¿dónde estás?», gritó. Miré a Eda por última vez. Ella dejó que sus ojos se apagaran. Dejó caer la mandíbula. Volvió a la prisión de su parálisis, pero esta vez tenía la llave. Me levanté y salí hacia la puerta, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. La marea había cambiado. Mi esposa había vuelto. Y juntos íbamos a derrumbar la casa sobre ellos. Sabía que mi presencia física no bastaba. No podía hacer guardia sobre Eda cada segundo de cada día. Tenía que dormir en algún momento. Tenía que ir al baño. Y cada instante en que yo no estuviera era una oportunidad para que deshicieran mi trabajo, peor aún, lo cortaran de raíz para siempre. Necesitaba ojos que no parpadearan. Necesitaba un testigo al que no pudieran gaslight ni intimidar. Era día de basura, un ritual suburbano mundano que convertí en una operación encubierta. Reuní las bolsas de la cocina, moviéndome con el paso arrastrado que Tyrell y Paige esperaban de mí. «Voy a sacar la basura, hijo», le avisé a Tyrell, que estaba en el sofá viendo deportes con una cerveza en la mano a las 10 de la mañana. Ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «Solo no te pierdas, viejo. Y no hables con los vecinos. Ya nos avergonzaste bastante la última vez». Cerré los dientes y salí al bochorno de la mañana de Atlanta. El calor ya subía del asfalto. Bajé el contenedor hasta la acera. Miré a la izquierda y a la derecha. La calle estaba vacía. Fui hasta la valla lateral que separaba mi propiedad de la del señor Henderson. Henderson era un sargento de policía retirado, un hombre de cuero y acero que había visto lo peor de la humanidad en sus 30 años de servicio. No habíamos hablado mucho últimamente porque Paige me había aislado, diciéndole a los vecinos que yo me estaba volviendo agresivo. Pero Henderson era de la vieja escuela. Confiaba en su instinto, no en el chisme. Toqué 3 veces la tabla de madera, una señal que habíamos usado años atrás cuando intercambiábamos consejos de jardinería. Un momento después, Henderson apareció. Estaba podando sus rosales, pero sus ojos seguían siendo agudos. Me miró y luego miró hacia mi casa, asegurándose de que nadie estuviera observando. «Moses, tienes un aspecto terrible», dijo en voz baja. «Me siento igual, Arthur. Necesito un favor». «Uno grande», susurré, acercando la boca a la madera. «Necesito ojos dentro. Le están haciendo daño». Henderson no hizo preguntas. No pidió pruebas. Solo asintió. Metió la mano en su cubo de jardinería y sacó una caja pequeña. «Me olía que las cosas iban mal ahí dentro», dijo, pasándome la caja por encima de la valla. «Es una cámara niñera escondida en un reloj despertador digital. Se activa por movimiento, tiene visión nocturna. Se conecta a una app en tu teléfono. La he configurado en mi red segura para que no puedan rastrearla en tu Wi-Fi». Cogí la caja con las manos temblorosas. «Gracias, Arthur. No sé cómo pagarte esto». El rostro de Henderson se endureció. «No me debes nada. Pero deberías saber algo, Moses. La semana pasada, estaba temprano en el porche con el café. Vi a tu nuera salir a los contenedores. Llevaba tus botes de medicación, las pastillas del corazón, las de la tensión». Se me encogió el estómago. Había estado buscando esos botes. Pensé que los había perdido. Pensé que por fin mi memoria fallaba. «Los vació en la bolsa de basura», siguió Henderson, con la voz baja y llena de rabia. «Los tiró, Moses. Y luego se guardó los botes vacíos en el bolsillo. Están intentando enfermarte o hacerte creer que te estás volviendo loco». La confirmación me golpeó como un puñetazo.
No era solo mi mente traicionándome. Era un desmantelamiento sistemático de mi realidad. Me estaban volviendo loco a propósito mientras asesinaban a mi esposa. Tengo que irme, dije, escondiendo la caja bajo la camisa. Gracias, Arthur. Ten cuidado, Moses, advirtió Henderson, apretando las tijeras de podar. Si necesitas ayuda, parpadea 3 veces la luz del porche. Todavía tengo mi pistola de servicio. Volví a la casa con el peso del reloj contra las costillas, más pesado que el plomo. Tenía un arma ahora, pero debía desplegarla sin que me pillaran. Entré en la cocina. Tyrell seguía en el sofá. Paige estaba en su despacho, seguramente buscando nuevas formas de gastar dinero que no tenía. Fui directo al dormitorio principal. Eda estaba tendida, mirando al techo. Cerré la puerta con cuidado. Me moví rápido. En la mesilla había un viejo despertador digital de números rojos. Lo desenchufé y lo escondí al fondo del armario, bajo una pila de mantas. Saqué el dispositivo que me había dado Henderson. Parecía idéntico a un reloj moderno cualquiera. Plástico negro, números azules, anodino. Lo enchufé. Lo coloqué en la mesilla, inclinándolo justo lo necesario para que el objetivo escondido en la pantalla apuntara de lleno a la cama. Saqué mi teléfono, el móvil de prepago que tenía escondido, y descargué la app cuyo nombre Henderson había escrito en un post-it dentro de la caja. La imagen apareció al instante, nítida, en alta definición. Podía ver cada línea del rostro de Eda. Podía ver cómo subía y bajaba su pecho. Me incliné y besé a Eda en la frente. «Te estoy mirando», susurré. «Siempre te estoy mirando. No tengas miedo». Salí de la habitación y fui a la mía, cerrando la puerta. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Era mi salvavidas, mi ventana al infierno. Las horas pasaron. Vi la habitación vacía. Vi la luz del sol desplazarse por el suelo. Y entonces, sobre las 2 de la tarde, la puerta en la pantalla se abrió. Entró Paige. Llevaba una blusa de seda blanca y pantalones negros, la imagen perfecta de la profesional de éxito que fingía ser. Pero su cara estaba torcida en un gesto de rabia. Traía un cuenco de sopa. Subí el volumen, pegando el móvil a la oreja. «Hora de comer, Eda», dijo, con la voz plana y helada. «Y no manches hoy. Acaban de limpiar estas sábanas». Dejó el cuenco en la mesilla, justo al lado de la cámara. Contuve el aliento. Si miraba con atención, si reparaba en el reloj nuevo, pero no miró el reloj. Miró a mi esposa con odio puro. Agarró una cuchara y la llenó de sopa. Parecía caliente. Subía vapor. No sopló. Se la plantó en la boca a Eda. «Abre», ordenó Paige. Los labios de Eda permanecieron cerrados. Lo entendía. Sus músculos de la garganta aún se recuperaban. Tragar era difícil. Tenía miedo de atragantarse. Necesitaba paciencia, necesitaba dulzura. Paige no tenía ninguna. Golpeó los dientes de Eda con la cuchara. «Abre la boca, vieja inútil», siseó Paige. Apreté el móvil con tanta fuerza que crujió el plástico. Eda lo intentó. Vi cómo le temblaba la mandíbula. Entreabrió un poco la boca. Paige empujó la sopa hirviendo, derramando la mitad por la barbilla de Eda y las sábanas blancas inmaculadas. «Mira eso», gritó Paige, clavando la cuchara en el cuenco. «Mira lo que has hecho. Eres repugnante. Eres como un bebé gigante, un estorbo». Cogió una servilleta y le restregó la cara a Eda con brusquedad, las uñas hundiéndose en la piel delicada de mi esposa. Los ojos de Eda se abrieron de par en par de dolor. Las lágrimas empezaron a acumularse. «¿Por qué no te mueres ya?», susurró Paige, inclinándose hasta quedar a unos centímetros del rostro de Eda. «¿Por qué eres tan testaruda? Nadie te quiere aquí. Moses está harto de ti. Tyrell odia mirarte. Todos estamos esperando a que dejes de respirar para ser libres».
Y entonces lo hizo. Porque cuando Eda dejó escapar un pequeño sonido ahogado de angustia, Paige retiró la mano y abofeteó a mi esposa. El sonido llegó débil por el altavoz del teléfono, pero resonó en mi alma como un trueno. Fue una bofetada dura, brutal. La cabeza de Eda se volvió de lado. Una marca roja se dibujó al instante en su mejilla pálida. «Deja de llorar», chilló Paige, alzando la mano otra vez. «Para o te voy a dar algo que te hará dormir una semana». Me mordí el labio. Lo mordí tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre. Todo mi cuerpo temblaba con las ganas de salir corriendo, irrumpir en esa habitación y destrozar a esa mujer con mis propias manos. Era un hombre fuerte. Podría romperle el cuello antes de que gritara. Pero me quedé clavado. Obligé a mis músculos a bloquearse. Obligé a mis pies a no moverse. Si entraba ahora, acabaría en la cárcel por agresión o asesinato. Paige diría que se defendió. Tyrell la respaldaría. La policía vería a un hombre negro enfurecido atacando a una mujer blanca en su propia casa. Yo perdería. Y Eda se quedaría sola con ellos para siempre. Necesitaba la grabación. Necesitaba la prueba. Necesitaba que el mundo viera lo que yo estaba viendo. Observé cómo Paige tiraba la servilleta al suelo y salía de la habitación dando un portazo, dejando a mi esposa llorando en silencio en la oscuridad, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho pedazos. Miré la pantalla, el pequeño icono rojo de grabación parpadeando en la esquina. La tenía. Tenía la agresión. Tenía el maltrato verbal. Tenía la confesión de que querían verla muerta. Tragué la sangre. Me limpié las lágrimas. «Has cometido un error, Paige», susurré en la habitación vacía. «Acabas de firmar tu propia sentencia». Guardé el vídeo y lo subí al servidor encriptado que el Dr. Evans había configurado para mí. Luego me levanté. Fui al baño y me lavé la sangre del labio. Me miré al espejo. Los ojos que me devolvían la mirada no eran los de una víctima. Eran los de un verdugo esperando a que cayera la palanca. No la mataría. Eso sería demasiado fácil. La iba a destruir. Iba a quitarle todo lo que amaba, todo lo que valoraba, todo lo que robó, y lo iba a quemar delante de su cara. Y luego, cuando no quedara más que ceniza, se la entregaría a la ley. Pero primero tenía que asegurarme de que el veneno se hubiera ido del todo. Tenía que asegurarme de que Eda estuviera lo bastante fuerte para sobrevivir a la guerra que se avecinaba. Porque esa noche empezaba de verdad la batalla. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de Atlanta en espejos resbaladizos de neón y miseria. Era la tapadera perfecta para un hombre con secretos. Le dije a Tyrell que necesitaba ir a la farmacia de 24 horas a recoger su proteína especial, la única marca que según él no le molestaba el estómago. Ni siquiera levantó la vista del móvil. Solo agitó la mano, despidiéndome como a un sirviente. «Llévate la furgoneta», murmuró. «Y no la rayes». No cogí la furgoneta. Cogí mi viejo Buick, el que mantenía cubierto bajo una lona al fondo del garaje. Tyrell creía que era chatarra. No sabía que yo lo arrancaba cada domingo, mientras él dormía, para mantener el motor vivo. Conduje 5 millas fuera del pueblo hasta el aparcamiento abandonado de un diner junto a la autopista. Era un lugar donde dormían camioneros y donde se cerraban tratos en las sombras. Aparqué en la esquina más oscura, bajo una farola rota. Un minuto después, un sedán plateado se detuvo a mi lado. Era el Dr. Evans. Estaba peor que en el hospital. Tenía los ojos enrojecidos y no dejaba de revisar el retrovisor. No salió del coche. Solo bajó la ventanilla a 1 pulgada. Yo hice lo mismo. La lluvia entró fría y afilada contra mi cara. «Aquí», susurró Evans, pasándome un sobremanila grueso por la rendija. «No dejes que nadie vea esto. Si descubren que te di estos historiales sin orden judicial, pierdo mi licencia. Voy a la cárcel». Cogí el sobre y lo guardé en la chaqueta. «¿Qué es, doctor? ¿Qué encontró?» Evans me miró,
y por un instante creí que iba a llorar. Inspiró hondo, temblando. Nunca fue un derrame, Moses. Las palabras se quedaron suspendidas entre los coches, pesadas como plomo. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no? Vimos las imágenes, la parálisis, la pérdida del habla. Falso. Todo falso, siseó Evans. Hice un panel toxicológico completo con la muestra de sangre de ayer. Lo envié a un laboratorio privado que dirige un amigo. Moses, tu esposa ha sido dosificada sistemáticamente con tubocurarina. Me quedé paralizado. ¿Tubocurarina? El nombre sonaba exótico y letal. Negué, sin entender. ¿Qué es eso? Un bloqueador neuromuscular, explicó Evans, la voz temblándole de rabia. Impide que las señales nerviosas lleguen a los músculos. Produce parálisis total. No puedes moverte, no puedes hablar, no puedes ni parpadear con la dosis correcta. Pero aquí está lo importante, Moses, no afecta al cerebro. Y no afecta a los nervios sensoriales. Lo miré fijamente mientras la lluvia me empapaba la manga. Sentí un hueco helado abrirse en mi estómago. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que ella ha estado despierta durante 6 años. Completamente consciente. Su mente está intacta. Ha oído todo. Ha visto todo. Y, Moses, ha sentido todo. Solté un sonido que fue mitad jadeo, mitad sollozo. Dios. Sintió cada úlcera por presión, continuó Evans, obligándome a enfrentar el horror. Sintió los calambres de las piernas tras días inmóvil. Sintió el hambre cuando se olvidaban de darle de comer. Sintió la sed. Sintió la humillación de los pañales. Y sintió cada vez que la trataron con brusquedad. Ha estado atrapada en su cuerpo, gritando durante 6 años y nadie la oyó. Apreté el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. 6 años. Yo pensé que se había ido. Que su mente estaba lejos, en algún lugar tranquilo. Me sentaba con ella, le leía la Biblia, le contaba historias creyendo que consolaba a una cáscara vacía. Pero ella estaba allí. Estaba detrás de esos ojos congelados, suplicando que la salvara. Y ellos lo sabían. Tyrell y Paige lo sabían. No solo la envenenaron para matarla. La torturaron. La mantuvieron como una estatua viviente, prisionera de su propia carne. El doctor se limpió la lluvia de la cara. Los niveles indican que la han microdosificado, lo justo para mantenerla inmóvil sin detenerle el corazón, hasta ayer. Ayer los niveles se dispararon. Moses, van a acabar con ella. Van a detenerle el diafragma. Morirá por insuficiencia respiratoria y parecerá natural. Tengo que volver, dije arrancando el motor. Tengo que matarlos. No, Evans me agarró el brazo a través de la ventana. No hagas una locura. Necesitas a la policía. Necesitas este informe. Si los matas, la verdad muere con ellos. Tienes que atraparlos en el acto. Mi teléfono sonó. No el Werner. Mi móvil normal. El tono cortó la lluvia como una sirena. Miré la pantalla. Tyrell. Respondí en altavoz. «Papá, ¿dónde demonios estás?» La voz de Tyrell era aguda, casi histérica. «Estoy en la farmacia, hijo», mentí con calma, mientras la rabia me ardía por dentro. Había cola. «Vuelve ya», gritó Tyrell. «Algo le pasa a mamá. Está haciendo ruidos. Está jadeando. El pecho se le mueve. Creo que le está dando otro derrame». Se me paró el corazón. El suero. El veneno se estaba disipando. Sus músculos estaban despertando. Su diafragma intentaba recordar cómo funcionar solo. «Llama al 911», grité. «Llama a una ambulancia, Tyrell». «No», chilló él. «Nada de policías ni ambulancias. Paige dice que es muy arriesgado. Si muere, muere aquí.
No vamos a llevarla al hospital para que ese médico entrometido haga más preguntas. La iban a dejar morir. O peor, iban a rematarla porque estaba empezando a moverse. Escúchame, Tyrell, dije intentando no sonar desesperado. Estoy a 5 minutos. No la toques. No hagas nada hasta que llegue. Pues date prisa, viejo, siseó él. Porque se está poniendo azul y Paige ya está llamando al servicio de cremación. Dice que si mamá se va esta noche, la cremamos de inmediato. Nada de autopsia, nada de funeral, solo ceniza. Sale más barato. La línea se cortó. Cremación. Iban a quemar las pruebas. El curare desaparecería. Las marcas de agujas, también. No habría nada. Solo cenizas y un cheque gordo. Miré al doctor Evans. Lo había oído todo. Estaba blanco. Ve, susurró. Ve a salvarla. Yo llamaré al detective. Pero tú tienes que evitar esa cremación. Metí la marcha a golpes. Los neumáticos patinaron en el asfalto mojado. No me importaron los límites. Ni la seguridad. Mi esposa estaba viva. Había estado viva y sufriendo 6 años mientras yo hacía el papel de tonto. Pero el tonto había muerto. El hombre que conducía ese Buick era una fuerza de la naturaleza. Volé por la autopista, la lluvia golpeando el parabrisas como lágrimas. Pensé en Eda atrapada en la oscuridad, gritando sin voz. Pensé en Paige abofeteándola. Pensé en Tyrell hablando de cremación como si fuera basura. «Aguanta, Eda», susurré al coche vacío, pisando el acelerador a fondo. «Voy camino, y llevo la tormenta conmigo». Subí el Buick al césped, dejando huellas profundas en el jardín perfecto que Paige tanto adoraba. No me importó el jardín ni los vecinos. Corrí al porche, las rodillas protestando, la respiración en jadeos. Tecleé el código del candado inteligente. Los dedos marcaron la combinación que llevaba 10 años usando, 1952. El año en que conocí a Eda. Luz roja. Zumbido de rechazo. Lo intenté de nuevo. Quizá temblaba. 1952. Luz roja. Acceso denegado. La pánico me subió por la garganta. Habían cambiado el código. Me habían encerrado fuera de mi propia casa. Golpeé la puerta de roble con el puño. «Abrid la puerta, Tyrell», grité. «Dejadme entrar». La cámara del timbre brilló con luz azul. La voz de Paige salió por el altavoz, distorsionada pero burlesca. «¿Te has perdido, papaíto Moses? Te ves tan confundido ahí fuera. Tranquilo, te dejaremos entrar, por última vez. Ya no vas a salir. No es seguro para un hombre en tu estado andar por ahí de noche». La cerradura zumbó y se abrió unos centímetros. Empujé y entré dispuesto a correr hacia la habitación de Eda, a hacerle RCP si hacía falta, pero el pasillo estaba en calma. No había caos. No había paramédicos. Solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pie. Tyrell estaba al fondo del pasillo, apoyado en la pared con los brazos cruzados. No estaba alterado. No estaba llorando. Parecía aburrido. «¿Dónde está?», exigí avanzando. «Dijiste que se moría. Dijiste que estaba azul». Tyrell se incorporó. Era grande, alto, musculoso. Se acercó ocupando mi espacio. «Está bien, viejo», dijo sin emoción. Se estabilizó. «Un sustito. Pero tú eres el problema». Me arrebató el móvil de un manotazo. Intenté recuperarlo, pero me empujó contra la mesa de la entrada. Un jarrón se cayó y se hizo trizas. «Cuidado», gritó Paige desde la cocina. «Ese jarrón costó $300». Me miró con asco. «Míralo, Tyrell. Es un desastre. Violento, tirando cosas, conduciendo bajo la lluvia. Está teniendo un episodio». Era una trampa. Me querían dentro
Incomunicado. Eda era el cebo. Devuélveme el teléfono, Tyrell, dije manteniendo la voz baja. Necesito llamar al médico. No tienes que llamar a nadie, dijo él guardándose el móvil. Tú lo que necesitas es sentarte y callarte. Te lo confiscamos por tu bien. Llevas días llamando a gente, diciendo tonterías. No podemos permitir que sigas avergonzando a la familia. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró hasta el salón. Siéntate. Me senté. No porque quisiera, sino porque necesitaba analizar la situación. Estaba atrapado. Ellos controlaban las puertas. Las ventanas eran reforzadas. Tenía 71 años y era prisionero en mi propio salón. ¿Está viva?, pregunté mirando hacia el pasillo. Te he dicho que está bien, dijo Tyrell, paseando inquieto. De hecho, está estupenda. Durmiendo como un bebé. Mentía sobre lo de que estaba bien. Pero decía la verdad sobre que seguía viva. Si hubiera muerto, el ambiente sería otro. Estarían nerviosos, organizando la escena. Esto era calma antes del golpe. Paige entró con una tablet. Tecló en la pantalla revisando las cámaras. Todas las puertas bloqueadas. Sensores activos. Si intenta salir, la alarma despierta hasta a los muertos. Me miró con una sonrisa fina y cruel. Es por tu seguridad, Moses. No queremos que te hagas daño. No antes del gran día. El gran día. No hablaba de una fiesta. Hablaba del día del cobro. Los observé. Tyrell estaba inquieto, revisando el reloj. Paige, fría, desplazaba en su tablet catálogos de lujo. No me veían como padre. Yo era un cabo suelto. Os noto tensos, dije, adoptando la voz temblorosa del viejo confundido. ¿Es por dinero? Puedo ayudar. Tengo algo ahorrado en la lata del café. Tyrell se detuvo y soltó una carcajada amarga. ¿La lata del café? Claro, papá. Tus $200 nos van a salvar. Se sirvió un trago con las manos temblorosas. Estaba asustado. Los prestamistas, la deuda. El tiempo se les acababa. Necesitaban a Eda muerta esa noche. Y a mí sedado. Necesito ir al baño, dije levantándome. Siéntate, gritó Tyrell. Aguántate o usa una botella. No me importa. No sales de aquí. La máscara se había caído. Ya no fingía ser un hijo preocupado. Era un matón acorralado. Paige levantó la vista. Tyrell, cariño, cálmate. Necesita relajarse. Míralo, está temblando. Fue a la cocina. Oí el microondas, el ventilador, el tintineo de una cuchara. Mi corazón empezó a golpearme. Era la sedación. Volvió con una taza humeante. Olía a leche caliente y nuez moscada. Una bebida de consuelo. O de ejecución. Toma, Moses, dijo con dulzura falsa. Bébelo. Te ayudará a dormir. Has tenido un día muy duro. Me tendió la taza. Tyrell se acercó, listo para obligarme. Cogí la taza con mano temblorosa. Gracias, Paige. Eres muy buena. La llevé a mis labios. El vapor me dio en la cara. Bajo el olor dulce había un amargor químico, metálico. Pastillas machacadas. Quizá somníferos. Quizá antipsicóticos. Quizá el mismo veneno de Eda. Tomé un sorbo sin tragarlo. Lo retuve en la boca, quemándome la lengua. Fingí tragar, moviendo la garganta. Bien, dijo Tyrell vigilándome. Acábalo. Tomé otro sorbo, reteniéndolo también. Necesitaba deshacerme de ello. Me siento mal, murmuré con la boca llena. El calor, me incliné, fingiendo arcadas. Agarré el helecho grande junto al sillón. El que Eda adoraba. Metí la cabeza entre las hojas y fingí vomitar. ¡Qué asco!
Viejo, no vomites en la alfombra, chilló Paige retrocediendo. En su repulsión, escupí la leche en la tierra oscura de la maceta. Me limpié la boca, fingiendo náuseas. Ese siento, creo que se me fue por otro lado. Termínatelo, ordenó Tyrell. No me importa que estés enfermo. Termina la leche. Me observaba sin parpadear. Levanté la taza otra vez. Tenía que ser más listo. Tomé un sorbo pequeño de verdad, tragando solo una mínima cantidad para vender el engaño. Sabía horrible. Hice una mueca. Luego incliné la taza, tapándome la cara con el fondo. Dejé que la leche resbalara por mi barbilla hacia mi camisa, fingiendo beber con ansia mientras la derramaba sobre mí. «Ah, mucho mejor», dije bajando la taza vacía. La camisa estaba empapada. Tyrell me arrancó la taza. «Bien. Ahora duérmete. Tenemos mucho que hacer esta noche». Apagó la luz principal dejando solo el brillo tenue de la calle. Se fueron hacia la cocina, susurrando. «Está cao», murmuró Tyrell. «Dale 20 minutos». «Esta noche, Tyrell», siseó Paige. «Ni un retraso más. Mañana vence el pago». Me dejaron en la penumbra. Creían que me apagaba. Creían que el único testigo estaba neutralizado. Pero la leche estaba en la planta. El veneno en mi camisa. No en mi sangre. Incliné la cabeza, respirando como si durmiera. Con los ojos en rendija, observaba. Esperaba. Se preparaban para el acto final. Iban a matar a Eda esa noche. Pero olvidaron una cosa. Me encerraron en el salón. Pero el salón conectaba con el pasillo. Y el pasillo conectaba con el armario donde guardaba mi viejo bate de béisbol. Yo no estaba dormido. Era un resorte a punto de saltar. Y cuando entraran en esa habitación para acabar con mi esposa, descubrirían que el viejo no era indefenso. Era un cazador. Me quedé en el sillón, el cuerpo pesado pero la mente ardiendo. La leche que escupí en la maceta debía haberme dejado inconsciente. Tyrell y Paige me observaban desde la isla de la cocina, sombras agudas en la penumbra. Esperaban que me desplomara. Esperaban el silencio. Pero no iba a darles silencio. Iba a darles caos. Iba a darles exactamente lo que querían ver, un viejo senil perdiendo la cabeza. Dejé caer la cabeza hacia atrás, la boca entreabierta. Empecé a tararear un sonido bajo, disonante, que vibró en mi pecho. Luego dejé que el tarareo se convirtiera en un murmullo. «Las cajas», farfullé, la voz espesa. «Las cajas están mal. El inventario no cuadra. Decidles a los chicos que reacomoden los palés». Tyrell se acercó, con un vaso de whisky. «¿Qué está diciendo?» «Está alucinando», dijo Paige con desprecio. «Los fármacos le están entrando por fin». Me levanté. Lo hice a propósito torpe, golpeando la mesa lateral con la cadera. La lámpara se bamboleó y cayó, rompiéndose con un estallido. —gritó Tyrell. —Ten cuidado, viejo. No lo miré. Miré la pared, con los ojos muy abiertos, vacíos. —¡Fuego en el almacén! —grité señalando un cuadro de frutas. —Traigan agua. El inventario se quema. Agarré un cojín y lo lancé al fuego imaginario. Tropecé, tirando una pila de revistas. Era un torbellino de torpeza y destrucción. Canalizaba todo mi terror, toda mi rabia, retorciéndolos en locura. Luego vino la parte más dura. La parte que exigía sacrificar mi última pizca de dignidad. Me planté sobre la alfombra persa que Paige adoraba. Aflojé la vejiga. Dejé que la orina tibia recorriera mis piernas, empapando mis pantalones, formando un charco. La vergüenza era ardiente, cortante. Pero la usé. Miré el charco que crecía. Levanté la vista con expresión rota, infantil. Tuve un accidente, susurré. Hice un lío. Paige lanzó un chillido de asco. Dios mío, se está meando en la alfombra,
Tyrell, haz algo. Tyrell se limitó a reír. Una risa cruel, vacía. Míralo, Paige. Está acabado. Su cerebro es papilla. El cóctel funcionó mejor de lo que pensábamos. Se acercó y agitó la mano frente a mis ojos. Yo no parpadeé. Lo miré sin verlo, murmurando sobrecargas perdidas y manifiestos. Eres un vegetal, papá, se burló. Un vegetal mojado y apestoso. Me empujó al recliner. Siéntate y pudre. Me volvieron la espalda. Ese fue mi triunfo. Me dieron la espalda. Para ellos yo ya no era una persona. Era un objeto. Un mueble maloliente. No bajaron la voz. No se susurra frente a una tostadora rota. Paige se sirvió otra copa con manos temblorosas. No puedo creer que tengamos que aguantar esto, siseó. Pero al menos ya está fuera de juego. Ahora, lo de mañana, vamos bien para mañana, dijo Tyrell, apoyándose en la encimera. Una vez que mamá esté muerta esta noche, llamo a la gente por la mañana. Ya tengo listo el formulario. Decimos que murió tranquila, insuficiencia respiratoria. Complicaciones esperadas. Tiene que ser rápido, Tyrell. La voz de Paige vibraba con un miedo nuevo. Marcus me ha escrito. No va a esperar más. Marcus. Un nombre desconocido. Dile que se calme, intentó Tyrell. Dile que el dinero va en camino. No puedo decirle nada, exclamó Paige, dejando la copa con un golpe. Él ya lo sabe. Sabe que le mentí sobre el fondo de inversión. Sabe que no existe ninguna cartera de cripto. Dejé de murmurar un instante, el corazón paralizado. Le prestó $500,000 porque le prometí un 20% en 3 meses, siguió Paige, la voz quebrándose. Le dije que tenía información interna. Le dije que era una genia, y lo perdí todo. Cada centavo. Lo aposté a negro, Tyrell. A futuros arriesgados que se desplomaron en una noche. Mi mente giraba. No era solo el juego de Tyrell. Era Paige. Ella había cavado el hoyo. $500,000, sollozó. Y no es un banco, Tyrell. Es el cartel. Lava dinero con inmobiliarias. Así lo conocí. Se tapó la boca, llorando. Dijo que si mañana al mediodía no tiene su dinero, envía a su gente. A esta casa. El rostro de Tyrell se puso gris. ¿A la casa? Dijo que me cortará los dedos uno por uno hasta que aparezca el dinero. Y luego irá por ti. El miedo se materializó. No eran solo codiciosos. Estaban condenados. Habían robado mi dinero, vaciado mis cuentas, y ni así alcanzaba. Los 2 millones del seguro de Eda no eran un lujo. Eran un rescate. Un pago de supervivencia.